Bien, vamos a dar introducción a lo que va a ser los sensores que vamos a manejar en Automatismos 2. Esto es un catálogo que he conseguido de la International Training, módulos de formación, sensores industriales. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son introducción, sensores industriales, sensores convencionales, sensores industriales avanzados, etcétera. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien, no? Ahora sí. Bien. Descripción. ¿Qué son los sensores? Un sensor es un aparato capaz de transformar magnitudes físicas, químicas, que se determinan o se denominan variables. Estas variables de instrumentación se convierten en magnitudes eléctricas. Las variables de instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, el pH, etc. Una magnitud eléctrica obtenida puede ser una resistencia eléctrica, como en una RTD. Una capacidad eléctrica, como en un sensor de humedad. Una tensión eléctrica, como en un termopar. Una corriente eléctrica, como un fototransistor. Estos dispositivos que ustedes están observando son algunos sensores. Aunque existen sensores que son inalámbricos, hay sensores que necesitan tener un contacto físico o contacto mecánico para poder tener un cambio de estado en su posición. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el final de carrera. Ese final de carrera es el final que todos han podido utilizar. Tenemos lo que es la famosa resistencia eléctrica o RTD, una termocupla. Tenemos un sensor inductivo, otro sensor capacitivo. Cada uno de estos dispositivos que ustedes están observando se los denomina sensores porque son capaces de transformar magnitudes físicas. En este caso, la posición del objeto XY es detectado a través de un final de carrera. El final de carrera detecta la posición del avance de un émbolo, la posición de un objeto que llega a un final, y este final de carrera lo que hace es activar, causando un cambio de estado en sus contactos. Es en ese sentido que la termocupla lo que realiza es transformar la magnitud de temperatura en magnitud de resistencia, y esa resistencia es la que se interpreta a través de un transductor que me permite volver esa resistencia en señal eléctrica, y esa señal eléctrica se dispone para el uso de diferentes procesos. Tenemos lo que son los sensores capacitivos, inductivos, los cuales, dependiendo del tipo de material, como vamos a ver más adelante, se encargan de avisarme y darme la ubicación de un objeto. Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con la variable a medir o la variable a controlar. Hay sensores que no solo sirven para medir la variable, sino también para convertirla mediante circuitos electrónicos en una señal estándar.
Y aquí viene lo interesante. Cuando se va a transformar o se va a utilizar un transductor para convertir la magnitud física en una señal parametrizable, que se pueda parametrizar, esta señal tiene que estar dentro de los rangos estándares que manejan todos los dispositivos que reciben señales analógicas. Por ejemplo, una señal estándar de 4 a 20 miliamperios en términos de corriente. Caso contrario, una señal en términos de voltaje de 1 a 5 voltios de corriente directa o de 1 a 10 voltios de corriente directa. ¿Con qué razón se parametriza estos valores? Para tener una relación lineal con los cambios de las variables medida dentro de un rango, un span, para fines de control de dicha variable en un proceso. Cuando ustedes hacen una referencia a lo que va a ser el control de temperatura, por ejemplo, se puede parametrizar para que 0 grados centígrados para mi dispositivo inteligente va a llegar a ser el valor mínimo de mi señal, que va a ser 4 miliamperios. Y para una temperatura de 100 grados centígrados voy a parametrizar una magnitud máxima de 20 miliamperios. Los demás valores van a estar inscritos dentro de esta gama infinita de valores que va a adoptar entre los intervalos mínimos de 4 y 20 miliamperios. La temperatura que voy a ir midiendo de 0 grados hasta 100 grados va a tomar diferentes valores, pero que van a estar dentro de este rango de 4 a 20 miliamperios, y eso me va a permitir poder parametrizar la temperatura, transformarlo en este caso en corriente eléctrica y poder introducirlo a un dispositivo inteligente que va a poder ejecutar acciones de acuerdo a la temperatura que se está monitoreando. Por ejemplo, si tengo un horno industrial donde la temperatura tiene que mantenerse a una temperatura máxima de 45 grados y tiene que apagarse cuando llegue a 45 grados, y cuando este empiece a enfriarse, llegue a 35 grados, va a tener que encenderse de nuevo el horno para elevar la temperatura hasta los 45 grados. Me permite parametrizar ese rango de temperatura gracias a que tengo un transductor que me va a botar la señal eléctrica que requiero cuando baje la temperatura. Obviamente ese rango de temperatura va a estar dentro de la parametrización que he hecho con el transductor para establecer 0 grados a 4 miliamperios y 100 grados para 20 miliamperios. Puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo, como por ejemplo el termómetro de mercurio, que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse, contraerse para la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Las características generales. Entre las características técnicas típicas de un sensor destacan las siguientes: el rango de medida, el dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el sensor. O sea, estábamos hablando de un controlador de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, el controlador de temperatura que yo voy a adquirir tiene que estar de acuerdo a los niveles de temperatura que voy a manejar. Por ejemplo, en este caso, en el horno industrial, necesito que la temperatura máxima llegue a 60 grados. Entonces, como medida de precaución, voy a comprar un
un controlador de temperatura que vaya de 0 a 100 grados. Pero si voy a querer usar ese mismo rango de medida de 0 a 100 para fundir metales, entonces no va a corresponder a ese rango de medida, por tanto se va a fundir nuestro instrumento de medición. Ahora, otra característica importante a la hora de escoger un transductor o un sensor es la precisión. La precisión es el error de medida máximo esperado. ¿A qué se refiere con la precisión? Se refiere al al intervalo más pequeño que tiene la unidad de medida con la cual estamos midiendo. Por ejemplo, cuando ustedes agarran una wincha, saben que el parámetro más pequeño, el segmento más pequeño, es 1 milímetro. Entonces, la precisión de ese instrumento es más o menos 1 milímetro. ¿Qué significa eso? Que puede ser que te equivoques al hacer la lectura con 1 milímetro hacia arriba, o puede ser que te equivoques haciendo la lectura con 1 milímetro hacia abajo. A eso se refiere la precisión. Tenemos lo que es el offset o la desviación de cero. Esta desviación de cero es el valor de la variable de salida cuando la variable de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset. El offset, como su nombre indica, es una desviación de cero. Por ejemplo, en los instrumentos analógicos, cuando la aguja no está calibrado en el cero, en la raya del cero, puede tender a darnos una medición equívoca. Y lo mismo pasa cuando el instrumento digital no está marcando cero en su estado vacío. Entonces, para subsanar ese tipo de problemas, tendríamos que tomar como es cero la unidad que está mostrando y agregarle ese dígito a la medida final para tener una precisión exacta. Tenemos la sensibilidad de un sensor. Relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada. ¿Qué tan sensible es el sensor? ¿Qué tan rápida es la respuesta? Por ejemplo, cuando ustedes agarran su celular y lo rompen, hacen cambiar la pantalla, ya no tiene la misma sensibilidad, ¿no es cierto? La respuesta que tiene esa pantalla cambiada ya no es la misma respuesta que tiene la pantalla original. A eso se refiere con el sensor. Se hace referencia a la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada. O sea, le doy una orden y dependiendo qué tan sensible sea, va a ejecutar la acción inmediatamente. O en el caso del medidor del tanque de agua, del medidor del tanque de gasolina. Ustedes han visto que el automóvil, mientras recorre su camino, existe pendientes, bajadas, caminos que van siendo cóncavos, convexos, y en todo ese recorrido el medidor de gasolina no es tan sensible, ¿sí? El cambio que produce en el nivel de la posición de la gasolina no va subiendo, bajando, así como lo hace el desplazamiento del vehículo. Entonces, en algunos casos se va a requerir que el sensor sea muy sensible, que a la mínima violación de el parámetro a medir, SAS reaccione. O en otros casos, como el sensor de nivel de la gasolina, se va a tener que dar más robustez para no dar valores equivocados a medida que se vayan cambiando los niveles del piso. Y por último, existe la linealidad o correlación lineal.
tiene que ver con el grado de coincidencia entre la curva de calibración y una línea determinada recta. Van a encontrar, por ejemplo, cuando ustedes hacen mediciones de voltaje, encuentran que el multímetro les va marcando 220, 222, 221, 222, 220, 221, 222. Eso es porque la atenuación en las líneas magnéticas es constante. Un vecino entra a ducharse, la corriente baja, deja de ducharse, la corriente sube en la red. Por tanto, esa remanencia que ha existido del voltaje al usarse, lo que hace es repercutir en la medición del instrumento. Es por esa razón que el tester les muestra 225, 220, 217, no es estándar. Pero, basado en varias mediciones que ustedes realicen, pueden determinar una media, o como dice aquí, ustedes pueden determinar el grado de coincidencia entre la curva de calibración y una línea de recta determinada. Por ejemplo, si el valor que he obtenido actualmente me está diciendo 225 el máximo y lo mínimo me está diciendo 219, es de asumirse que esos valores van a ir fluctuando. Por tanto, del valor máximo al valor mínimo que he obtenido voy a hallar una media aritmética para poder trazar la linealidad de mi medición. Entonces, agarra los valores que has medido, vas separando. Un método es, sumas todos los valores, lo divides entre la cantidad, ahí tienes una linealidad de la calibración que ha existido de todos los valores que has ido recogiendo. Esto es importante a la hora de poder calibrar las distancias de los sensores. Las características generales. La resolución. La resolución es la mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la salida. La rapidez de respuesta puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las variaciones de la magnitud de entrada. Las dérivas son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones ambientales como la humedad, temperatura y otras como el envejecimiento del instrumento, oxidación, desgaste, etc. La repetitividad. Error esperado al repetir varias veces la misma medida. Ahora sí, nos vamos a un tema muy específico que tiene que ver con sensores magnéticos finales de carrera. Existen dos tipos principales de detectores magnéticos para actuadores neumáticos. Hay sensores magnéticos del tipo red, que es un conmutador con contactos mecánicos. Los actuadores neumáticos internamente tienen un anillo magnético con el contacto del detector. Consiste en una chapa metálica que ante la proximidad del campo magnético generado por el anillo magnético del actuador es atraída hacia él, cerrando el contacto. El tipo de estado sólido, sensor magnético tipo de estado sólido, contiene una resistencia magnetosensible que reacciona ante un campo magnético de la misma manera que la resistencia de un elemento fotosensible. Cuando recibe la influencia de la luz, un circuito electrónico convierte el campo de la resistencia en un comportamiento
on-off. Estos detectores pueden ser de 2 hilos, clasificándose estos últimos en tipo PNP y NPN. La diferencia fundamental entre los tipos reside en la forma de conexión de la carga de los mismos. Interesante. Entonces podemos conseguir este sensor ya sea en 2 hilos, o sea con un contacto NA, o podemos conseguirlo con 3 hilos, un NA, un NC con un común compartido. ¿A qué corresponde el nombre NPN y PNP? Corresponde a la polaridad común que se va a configurar en el circuito. Sensores capacitivos. Este es otro de los sensores más importantes. Los sensores capacitivos son un tipo de sensor eléctrico. La función del detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores capacitivos detectan la presencia de objetos metálicos o objetos que no sean metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica del material a detectar, su masa, tamaño y, lo más importante, la distancia hasta la superficie sensible del detector. Cuando un objeto conductor se acerca a la cara activa, que sería esta cara activa del detector, el objeto actúa como un condensador. El cambio de la capacitancia es significativo durante una larga distancia. Si se aproxima un objeto no conductor, solamente se produce un cambio pequeño en la constante dieléctrica y el incremento en su capacitancia es muy pequeño comparado con los materiales conductores. Hay que tomar nota de los factores de corrección al comparar las distintas distancias de detección. Es verdad que estos sensores son una ventaja muy grande a la hora de poder captar el paso de cajas, captar el paso de metales, captar el paso de líquidos. Entonces no va a ser la misma reacción de la capacidad que tiene para poder cesar ese relé que necesita para realizar activaciones y desactivaciones en circuitos de mando mucho más grandes. Por lo tanto, como no es lo mismo la respuesta ante el cartón que la respuesta ante el aluminio, que la respuesta ante el vidrio, el sensor capacitivo se tendrá que calibrar para el tipo de trabajo que se esté realizando. Si es que se va a contar cajas, se va a contar botellas de vidrio, etc. Luego tenemos los sensores inductivos. Los sensores inductivos son un tipo de sensores eléctricos. Sirven para detectar materiales únicamente metálicos ferrosos. Son de gran utilización en la industria tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos en un determinado contexto. Por ejemplo, se puede controlar la presencia o la ausencia, la detección de paso, la detección de atasco, el posicionamiento, la codificación y conteo con este tipo de sensores.
han sido diseñados para generar un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo generadas al introducirse en el objeto férrico y no férrico. El sensor consiste en una bobina con un núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparos de señal y un circuito de salida. Al aproximarse un objeto metálico o no metálico, se inducen corrientes de histéresis en el objeto. Debido a ello, hay una pérdida de energía y una menor amplitud de oscilación. Eso significa que el circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y genera una señal que conmuta la salida de estado sólido o la posición on-off. Hasta aquí, en cuanto a los sensores, hemos visto el sensor magnético, sensor capacitivo y sensor inductivo. Nos damos cuenta de que estos sensores son muy eficientes en su trabajo, pero que tienen que utilizar un preaccionador llamado relé. El relé es el dispositivo que va a soportar la corriente que va a exigir algún accionamiento. Por ejemplo, para enclavar el contactor KM1 que me haga girar la cinta transportadora cuando yo detecte que han pasado las 10 botellas. Entonces, para que cada uno de estos sensores lleguen a activar un proceso industrial, necesitan sí o sí adicionalmente un relé que garantice la vida útil y que garantice la cantidad de activaciones y desactivaciones que el fabricante me especifica. Tenemos otro tipo de sensor, los sensores fotoeléctricos. El principio de funcionamiento de los sensores fotoeléctricos son un tipo de sensores eléctricos. Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio de la intensidad de luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que ve la luz generada por el emisor y fotodetectores. Como pueden ver, la construcción de este tipo de sensores se encuentra basada en el empleo de una señal lumínica, una lámpara de diodos LED, diodo láser, y una célula receptora que dicha señal, como pueden ser fotodiodos o transistores, según la forma en que se produzca esta emisión y detección de luz, podemos dividir este tipo de sensores en sensores por barrera o sensores por reflexión. Los sensores por barrera detectan la existencia de un objeto porque interfiere la recepción de la señal luminosa. En los sensores por reflexión, la señal luminosa es reflejada por el objeto y esta luz reflejada es captada por el captador fotoeléctrico, lo que finalmente indica al sistema la presencia de un objeto. Entonces, este sensor, especialmente este modelo, tiene un haz emisor que va a rebotar la iluminación para percibir la distancia a la cual está, para percibir si va a activar un circuito o si va a apagar otro circuito. También este sensor fotoeléctrico necesita un preaccionador o un relé. Tenemos sensores fotoeléctricos que van de diferentes tipos. ¿Qué tipos de sensores son? Existen diferentes variantes de sensores fotoeléctricos en base a su medio físico y el formato de presentación para el uso que se le va a dar. Algunos de ellos son el cilíndrico M18. Existen tanto en versión de barrera como de versión de reflexión, tanto sobre espejo como sobre objeto. Sus principales características son grado de protección IP67, que protege contra chorros de agua y contra el polvo, y además
tiene la certificación IPK 69. Esa certificación indica que si tú sueltas de 20 centímetros de altura un combo de 1.5 kilogramos, no debería pasarle absolutamente nada al sensor. Es por eso que viene certificado con el IP69K para la máxima resistencia al agua, alta inmunidad al ruido electromagnético y a la luz ambiental. Han debido observar que a veces cuando alguien está usando la ducha eléctrica en la casa, van a ver que las luces van atenuándose, o en el caso de una tormenta eléctrica se va induciendo más corriente en las líneas y eso hace que se vaya distorsionando imágenes, se vaya reventando fusibles, etc. Entonces, la alta inmunidad al ruido electromagnético es completamente necesario porque no se quiere tener ese tipo de interrupciones que les he mencionado, y mucho menos que en la industria existen muchos motores y por tanto va a existir mucho campo magnético. Modelos de barrera especial que tienen LED de alta precisión para compensar la suciedad en el ambiente y la alineación incorrecta. Entonces, este tipo de sensor cilíndrico tiene que ubicarse en una posición en la cual pueda reflejar la respuesta del haz de luz con otro sensor que va a estar fijo. Tenemos sensores fotoeléctricos del tipo 2, los ultra compactos. Existen tanto en versiones de barrera como en versión de reflexión, tanto sobre espejo como sobre objeto. Su encapsulado es en miniatura y de plástico. Ofrece una solución ideal para detección cuando el espacio es mínimo. Sus principales características son tamaño compacto, dimensiones del modelo plano, 19 centímetros por 12 por 3.5 de profundidad, rayos rojos visibles, simplifica la alineación de la instalación y el servicio, circuito integrado fotoeléctrico en una pastilla, capaz de detectar objetos extremadamente pequeños con precisión mayor a 0.8 milímetros. Modelo coaxial retroreflectante y por supuesto el índice de protección IP67. Sensores fotoeléctricos tipo 3, los que son fibra óptica. Existen tanto en versiones de barrera como en versiones de reflexión, sobre espejo como sobre objeto. Se usa en entornos donde se necesita trabajar a altas temperaturas y con sustancias químicas agresivas, caracterizadas por una combinación de necesidades de alta precisión con espacio de montaje limitado. Sus principales características: detección de objetos de alta precisión, muy confiable, instalación sencilla, larga vida útil del sensor para todas las aplicaciones comunes, fibras de alta flexibilidad y salida de cable de 90 grados para evitar roturas, modelos hexagonales para un montaje mucho más sencillo y tamaños desde M3 hasta M6. Ahora sí, existen otros tipos de sensores de introducción. Por ejemplo, los sensores de visión son sistemas de procesamiento de imágenes en formato de fotocélula, pero en contraste con los sensores fotoeléctricos tradicionales, ayudan a las máquinas a inspeccionar, analizar y rechazar partes o productos defectuosos. Los sensores son una parte crítica de los procesos industriales de manufactura, optimizando la producción y la calidad de medio de detección partes y productos defectuosos antes que abandonen la línea de producción. Mientras con los tradicionales sensores
Fotoeléctricos interpretan datos que solo de un solo punto. Los sensores de visión ofrecen una solución alternativa integral para aplicaciones más demandantes. Bien, eso sería prácticamente los sensores más comerciales que se están utilizando a nivel de industria. Así que es importante que den una repasadita para ustedes ver los sensores que se utilizan más en la industria. Ahora sí, respecto a estos sensores, ¿tienen alguna duda, consulta? Muchachos, o se han dormido. No hay ninguna duda, consulta. Profe, Adelante. cuando habla de sensores, ¿no ve? Los sensores que son PNP y NPN, simplemente ahí nos dice por dónde va el positivo, ¿no ve? Hay un común, ¿no ve? ¿O no es así? Así es. A ver, para entender mejor, tenemos acá el cabecismo. Cuando tienes un sensor NP, 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 hace referencia a la polaridad común. Por ejemplo, aquí voy a tener un sensor fotoeléctrico. Bueno, un inductivo. Voy a tener un inductivo de 3 hilos del tipo PNP. Significa que este sensor va a tener que alimentarse con corriente continua por ser una corriente más filtrada. Y si yo voy a desear conectar un dispositivo, un preaccionador a este sensor inductivo, este sensor dice que es del tipo PNP. Este sensor PNP me indica la parte del medio, la polaridad que va a ser el común. En este caso me dice el negativo. Entonces agarro y el del medio, la letra del medio es el N. Por lo tanto significa que tanto el preaccionador, este relé, y el sensor van a compartir el negativo. ¿Por qué? Lo que está entrando por la parte superior de la fotocélula es lo que va a salir, es la misma señal, la misma polaridad que va a salir por el receptor. Y como pueden observar, a eso hace referencia. Si fuera un sensor PNP, pero si fuera un sensor NPN, el NPN, esto que es la alimentación común entre ambos dispositivos, ya no va a ser negativo. Aquí en este caso, como dice NPN, significa que esa letra P me está indicando la polaridad común que van a tener el relé con el sensor. Y lo que esté entrando por la parte superior
va a salir por el común o el retorno hacia el sensor. Y como está entrando negativo, significa que va a salir negativo. Y como estoy teniendo la polaridad positiva como el común, entonces el circuito va a activarse. Entonces doy inicio. Y va a activarse nuestro circuito. Eso es, muchachos, en cuanto a la polarización. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Muy bien. El primer sensor con el cual nosotros vamos a ir interactuando era el sensor de posicionamiento mecánico, que es el final de carrera. Y actualmente, bueno, el más caro, o sea, estos sensores llegan a costar 15 bolivianos. ¿Sí? Pero como les adelantaba hace rato, estos sensores no pueden trabajar directamente para accionar algún proceso, para sacar de servicio algún circuito. Necesitan relés. ¿Por qué necesitan relés? Porque si ustedes observan, estos sensores consumen una corriente mínima. Y consumen una corriente mínima y pueden soportar solamente corrientes mínimas. Si con este sensor tú vas a querer sacar de servicio a un motor con un contacto cerrado, cuando estos dos se acerquen, que abre el circuito, si vas a querer realizar ese proceso, lo más que seguro que va a suceder es que se va a quemar el sensor. Y eso tiene mucha lógica, porque todos los sensores son dispositivos electrónicos. Y esos dispositivos electrónicos, obviamente, son dispositivos que tienen muy poca resistencia a lo que tiene que ver con circuitos de potencia. Entonces es importante que aparte de comprar, bueno, de estos van a comprarse dos sensores magnéticos que cada uno sale 10-15 bolivianitos. Es importante que nos compremos un relé. Que el relé van a buscar estos relés que se utilizan para los vehículos. ¿Sí? Estos relés que ustedes observan aquí me van a permitir poder activar esta bobina, y los contactos que tengan asociados al relé son los que van a encargarse de poder ejecutar cualquier proceso de mando-fuerza. En caso de que desee activar una luminaria con 220 voltios, introduzco por aquí línea y al 87 pongo el retorno. Cuando el sensor se active, va a activar la bobina y este contacto recién me va a activar la corriente alterna. Estos relés, tranquilamente, si ustedes consiguen de 10-15 amperios, les va a costar igual 15 bolivianos. Entonces vamos a necesitar dos relés por grupo que cuestan 30 bolivianitos el par, y dos sensores magnéticos que pónganle cuesten 10, van a ser 20 bolivianos, van a ser 50 bolivianos. Ahora, en el instituto tenemos fuentes de alimentación de 12 voltios que les vamos a facilitar para que no les cueste más caro los equipos que van a adquirir. Estamos de acuerdo, porque esta es la base para poder entrar a lo que va a ser automatismos 2, donde se van a manejar ya señales continuas con la mezcla de corrientes alternas.
¿Alguna duda hasta ahí? Profesor, una consulta. ¿Sí? Los relés de cuántas patitas, 5, 6, 4. Este vamos a usar el de 5. ¿Por qué? Porque tienes un común y un NA y un NC. El NA nos va a servir para dar procesos, para dar inicio a procesos, y el NC nos va a servir para dar fin a procesos. Profe, ¿Sí? ¿y este le sirve? ¿Cuál? Le van a mostrar. Los sensores, al ser dispositivos que tienen precisión, requieren que sí o sí funcionen con corriente continua. Y esa es la explicación del por qué ustedes, todos los dispositivos inteligentes y los más caros, vienen en corriente continua, porque es una energía más filtrada, más trabajada, y tiene polarizada tanto el positivo como el negativo, que no pueden llegar a generar distorsión ni pueden llegar a generar ruido en lo que va a ser el funcionamiento de esos sensores. Entonces estaríamos diciendo, pónganse por ejemplo, voy a agarrar aquí una línea de alimentación, positivo negativo, voy a agarrar voy a agarrar un sensor. En este caso aquí tenemos el sensor magnético, aquí está, un normalmente abierto, un sensor magnético abierto de 2 hilos es el que vamos a usar, y este sensor va a ser el encargado de activar a un relé, y el relé va a ser el encargado de poder conectar a cualquier proceso que se tenga. Bien, entonces vamos a meter corriente continua hacia el sensor, de la salida del sensor hacia el relé, y de la salida del relé va a ir hacia el negativo. Vamos a ponerle nombres, vamos a ponerle al sensor magnético SM, sensor magnético de 2 hilos, relé 1, y obviamente estos contactos, cuando se modifique el estado de la bobina, van a cambiar. Si se dan cuenta, cuando yo haga la simulación y ejecute un acercamiento de sensor, me va a mandar un circuito cerrado y me va a permitir activar el relé, y el relé hace un cambio de estado en sus contactos. Bien, los contactos están aislados de lo que es la bobina, al igual que los contactores. Abajo está la bobina y encima están los contactos, separados por una capa de plástico. Entonces no hay ningún inconveniente si es que yo requiero que este relé me active el funcionamiento del motor. Entonces saco corriente alterna, y voy a utilizar un contactor que va a activarse cuando el sensor magnético se acerque. Una vez que tenga esta alimentación, voy a venir con línea, listo, y la salida tiene que ir al neutro. Listo. Si se dan cuenta, una simulación veloz mentalmente. Cuando el sensor se active, me va a activar la bobina, y eso va a cerrar el circuito, va a cerrar el contacto que estaba abierto, va a activar la bobina del contactor, y el contactor va a activarme al motor. Obviamente este tiene que pertenecer al KM1,
y este va a ser un motor M1. Voy a conectar las líneas de alimentación. Listo, voy a darle inicio y con este pequeño sensor que no mide más de 4 centímetros, yo voy a ser capaz de poder activar un motor el más grande que haya en el tecnológico. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, estamos cumpliendo el objetivo que tenemos de poder controlar con señales de corriente continua que obedecen a un funcionamiento más puro para los sensores, poder activar procesos que son de mayor potencia. El articulador que nos va a permitir trabajar con corriente continua y corriente alterna va a ser estos relés que les estoy mencionando. Estos relés que ustedes van a conseguir. Ahora, no sé, creo que se estaría de más recordarles que estos pines tienen unos conectores hembras, ¿no? que pueden conectarse para que no estén empalmando o soldando directamente. O si ustedes desean, pueden comprarse los zócalos que vienen también para lo que son los relés. Entonces, con esos elementos tan básicos podemos dar inicio a un proceso mucho más grande. Esto asociado y acoplado a todo lo que hemos aprendido con los finales de carrera, con los pulsadores y demás circuitos que estamos aprendiendo a ensamblar, vamos a ver que vamos a poder darle buen uso. Bien, ¿alguna duda, consulta respecto a este tema hasta aquí? Bien, muchachos, entonces para la otra semana que vamos a tener la clase presencial tendrían que llevarse sus dos relés y sus dos sensores magnéticos, y con eso ya estaríamos listos para empezar a manejar y combinar señales de corriente alterna con corriente continua. Si no hay ninguna otra duda, consulta, voy a proceder a llamar listo. A ver quiénes están. Profe, Sí, eso que